Hola a todos, soy Carlos Urrunaga y hoy día conversaremos con Fernando González, el CEO de Big Mom Group. Y en esta conversación, Fernando, el tema me parece importante para la coyuntura en el país, para la coyuntura en el mundo. Estamos en pandemia, una situación impensada hace solamente unos pocos años, y hoy más que nunca es importante que la economía funcione. Y hay corrientes de pensamiento, corrientes de operatividad, y se habla mucho en estos días del capitalismo consciente, porque algunas personas dicen que hay capitalismo inconsciente. Entonces, Fernando, yo empezaría por ahí, ¿no? Y con un ejemplo que vi en alguna entrevista tuya, alguien decía, la gente no se tatúa el nombre de una empresa, un trabajador está 20 años operando allí, la familia viviendo de esa compañía, se pone acá el nombre de un actor, pero no se pone el nombre de su compañía, de su empresa, de esa firma que lo cobija. ¿Qué cosa es el capitalismo consciente, Fernando? Y podemos llegar a pensar de que alguien se llega a tatuar el nombre de la empresa. ¿Esa es la conciencia? A ver qué nos dice Fernando González. Y bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí. El capitalismo consciente, de una forma muy sencilla, es una mejor manera de hacer negocios. ¿Sí? Previo a la pandemia, ya desde dentro del libre mercado, se venía cuestionando en espacios muy importantes cuál era el rol que las empresas debían de cumplir dentro de la sociedad. ¿Sí? Lo que ha hecho la pandemia es agudizar este cuestionamiento, esta pregunta fundante de por qué existimos, cuál es la razón de ser de una organización, ¿no? Y la respuesta tiene que ver con el propósito, ¿no? Aquello que las empresas definen como el objetivo trascendental para impactar en el mundo. Y a partir de ese objetivo, generar un valor económico, social y ambiental, ¿no? Ese es el fondo del asunto. Ahora, el capitalismo es una reinvención del mismo libre mercado, es decir, no trata de cambiar la naturaleza de generar un valor económico, porque ciertamente sin este valor económico no habrían organizaciones, ¿no? Entonces, esto es muy importante. No se trata de cambiar este rol de generar un beneficio, sino más bien complementarlo con un fin social para lograr que todas las partes interesadas sean beneficiadas. Es decir, ahora se podría decir, Fernando, que es eh, crear valor, pero estar seguro que se crea bienestar, ir más allá de la rentabilidad y pensar también en la sostenibilidad. Esa podría ser una forma de englobar al capitalismo consciente. Sí, esto parte de una reflexión muy humana de por qué estamos las personas. Las personas buscamos bienestar, buscamos felicidad, buscamos satisfacer nuestras necesidades según nuestros libres deseos de que así sea. ¿Bien? Entonces, las empresas somos parte de la sociedad. Y acá viene uno de los elementos fundamentales del capitalismo que se llama la interdependencia, ¿no? Donde todos somos parte de un todo más grande, ¿no? Somos un elemento más que tenemos vasos comunicantes en nuestro propio anhelo de lograr las metas que nos proponemos. Por ejemplo, una organización, una empresa, ocupa un espacio físico. Y ese espacio físico está dentro de una comunidad o zona de influencia. Y todos compartimos, por ejemplo, bienes y servicios. Usamos medios de transporte, nos vemos impactados por el clima, y etcétera, etcétera. Y dentro de una organización, en su cadena de valor, también hay diferentes agentes. Están los accionistas, estamos los trabajadores, los proveedores, los clientes, la parte de la comunidad y el medio ambiente. Pero todos tenemos vasos comunicantes, elementos que nos unen. Por lo tanto, lo que le afecta a uno termina afectando al otro. Entonces, este pensamiento sistémico, Carlos, este pensamiento sistémico es fundamental, porque yo no puedo existir de forma aislada. Soy parte de un conjunto, y en la medida en que a todos nos vaya bien, indudablemente a la empresa también le va a ir bien. Antes de pasar a ese segundo fundamento, porque de alguna manera estamos tocando los 4 fundamentos del capitalismo consciente, empezando por ese principio evolutivo que tú mencionabas, ¿no? Pensar en la sociedad, en la comunidad, en lo colectivo.
y habla de la interacción con los actores, los stakeholders vinculados a las compañías. Pero, ¿por qué es necesario, Fernando, subrayar la conciencia del capitalismo? O sea, ¿por qué hay que ponerle apellido al capitalismo? ¿No es acaso Sí, consciente? ¿Cuándo dejó de ser consciente? ¿Cuándo perdió esa conciencia? sí. Yo creo que la conciencia siempre ha estado ahí. Lo que ocurre es que es necesario potenciarla, liberarla, porque hay también ejemplos de empresas que han hecho las cosas bien, y eso hay que destacarlo. O sea, el libre mercado ha generado en la historia enormes beneficios a la humanidad, ¿no? El libre mercado no hay que castigarlo moralmente, pero hay que identificar que hay algunos elementos que pueden mejorar, ¿no? Como por ejemplo, pues algunos incentivos que no han ayudado a la alta dirección con una mirada muy cortoplacista, eh, y otros elementos muy ligados al mercantilismo o prácticas inadecuadas. Pero bien, esos son casos aislados que tienen que corregirse. Y así como hay que corregirlo, y ese es un rol que nos compete a todos los que estamos en el mercado operando bajo estos principios, hay que profundizar los elementos que nos van a permitir vernos con más cercanía, ¿no? Y ahí es donde vienen estas competencias asociadas al capitalismo consciente, ¿no? Una de ellas es la humildad, por ejemplo. Es una competencia fundamental para el rol de un líder o una lideresa, ¿no? La humildad que nos llega, nos permite estar presentes, identificar nuestras fortalezas, nuestras debilidades y vernos con más compasión, crear mejores espacios de comunicación y a partir de ahí desarrollar una serie de acciones que van a conllevar, por supuesto, a una mejor productividad y a un mejor relacionamiento de las partes, ¿no? Entonces, regresando a las ideas centrales, Carlos, el propósito de una organización es fundamental porque es el faro que va a guiar todos los pasos que tiene que hacer, ¿no? Tener este Ahora, propósito es necesario. en ese segundo fundamento, Fernando, eh, preocuparse por los otros. Es decir, trabajamos para que la empresa crezca, esté bien, naturalmente. No nos alejamos de esa columna que es parte de la economía, pero buscamos que los trabajadores estén bien, que los proveedores estén bien. eh, Nos cercioramos de que el impacto de la compañía y de su trabajo llegue a la comunidad. Y es quizás allí donde se ve mejor la aplicación de la metodología. Ustedes que en Big Mom trabajan precisamente eso, es decir, la metodología de llevar los principios del capitalismo consciente a las compañías. ¿Cómo se hace esto realidad? ¿Cómo se operativiza? Es decir, ¿cómo sé yo que mi trabajador está bien? ¿Cómo sé yo que mi cliente está bien? ¿Cómo sé yo que podría estar mejor? ¿Cómo se aplica esa metodología, Fernando? Y quizás pueda contarte en cosas muy prácticas cómo lo hemos venido implementando nosotros, ¿sí? Nuestro propósito es promover la igualdad de oportunidades laborales. Pigmont es una firma de executive search, de headhunting, ¿no? Y decidimos que tenía que converger la actividad principal, el core business, que es la selección, con una solución a un problema gravísimo que es la discriminación, ¿no? En el mundo laboral. Así que dijimos, ok, nuestro propósito debe ser promover la igualdad de oportunidades laborales. Esto significa brindar servicios con altos estándares de calidad, pero absolutamente meritocráticos, inclusivos, ¿no? Y para eso se desarrollaron una serie de acciones dentro del empresa, ¿no? Luego, era importante nuestro liderazgo, ¿no? Que las personas que somos parte de la organización tuviésemos no solamente los conocimientos de cómo operar bajo este propósito, sino al mismo tiempo desarrollar capacidades para gestionarnos a nosotros mismos, gestionar las relaciones con las personas y gestionar nuestro entorno. Y en ese entorno es donde viene la parte hard del negocio, objetivos, métricas, indicadores, el management propiamente, ¿sí? Entonces, definimos una nueva estructura de competencias, dentro de las cuales tenemos, por ejemplo, integridad, capacidad de escucha, pensamiento sistémico, eh, autoconciencia y gestión, ¿bien? Y esto es un trabajo de largo aliento, esto no es inmediato, no es rápido, no cambia con tocar los dedos, esto es un proceso evolutivo, constante, muy disciplinado, ¿bien? Luego dijimos, ok, nos falta el tercer pilar, que es la cultura. ¿Cómo hacemos para que nuestras prácticas, nuestros códigos, nuestra forma de pensar,
nuestra forma de interrelacionarnos, converse con este propósito, ¿no? Y estas competencias. Así que empezamos a interiorizar, a desarrollar estándares, ¿no? Obtuvimos el distintivo como empresa socialmente responsable, carbono neutro, buenos empleadores, segundo puesto al ranking par de equidad de género, una de las 23 mejores empresas para la comunidad LGBTQI, los objetivos de desarrollo sostenible a través del Pacto Mundial, e incluso nos convertimos en la primera sociedad de beneficio de interés colectivo del país. Esto es en base a la ley BIC, ¿no? Entonces, todo el tejido organizacional, a partir de estos estándares certificados por agentes externos, etcétera, nos llevaron a otro nivel, a un nivel donde no solamente trabajamos las competencias conscientes, sino que teníamos toda una estructura, una organización definida para que eso pudiese ocurrir, y más aún, ¿no? Generando un montón de espacios de colaboración. Y el cuarto pilar era el de los agentes implicados. Saber, por ejemplo, qué piensan nuestros proveedores respecto al servicio que brindamos, ¿no? Levantar esa información, tener espacios de comunicación, qué cosa le incomoda, si los tiempos de pago son adecuados, si el relacionamiento con nosotros administrativamente funciona, por mencionar un agente, que es el de los proveedores. Lo mismo ha ocurrido con nuestros clientes, e incluso con la comunidad, donde tenemos diferentes alianzas estratégicas con organizaciones que, en nuestro caso, se dedican a trabajar por la niñez, ¿no? Entonces, estos cuatro pilares, y ahí redondeo la idea, Carlos, para terminar, estos cuatro pilares, tener un propósito, una gestión de liderazgo donde todos somos líderes en la organización, ¿no? Esta cultura que se fomenta en función a un tejido organizacional creado con mucho cuidado, con mucho amor para que así sea, y este relacionamiento con nuestras partes interesadas para que podamos nosotros como empresa responder a sus necesidades que son individuales y específicas, no bajo la mirada del negocio, sino bajo la mirada de cada uno de lo que nuestros agentes implicados desean como una aspiración, un anhelo que suceda en su relación con nosotros. Ahora, Todo esto... en ese punto, Fernando, que de alguna manera lo has mencionado cuando hablabas de lo adquirido en el trabajo desarrollado por Bigmont, es decir, la cultura, que quizás es el fundamento que me hacía pensar más, porque se habla de capitalismo consciente, hay un trabajo expreso para llegar a determinados objetivos, metas, en fin. Pero por otra parte, pasar de ser un negocio a hacer un movimiento, como se dice en el capitalismo consciente, es decir, a involucrar al resto casi automáticamente porque hacen suyo tus principios, tiene algo de inconsciencia, porque lo haces, eres parte de un movimiento, eres parte de un conjunto, eres parte de una comunidad, estás contento con lo que ya ocurre, pero eso se hace en un largo plazo. ¿Cómo lograr que esa cultura, Fernando, cale en todo tu entorno? ¿Y cómo saber si va perdurando? Hay empresas que tienen decenas de años, pero el 80% no llega al tercer año. Entonces, ¿cómo lograrlo, Fernando? Y se me vienen tres ideas. Lo primero, este no es un proceso sencillo, ¿sí? Hay que aceptar, hay que aterrizar y saber que es un proceso de transformación, ¿no? Algunas empresas están más avanzadas que otras, es más, alguien nos puede estar viendo y ya se siente identificado seguramente con varias de estas prácticas y no ha tenido, digamos, el libro a su costado o la filosofía muy presente, y seguro que ya lo están, u otras personas que nos están viendo, seguro que se activarán mañana también, lo cual sería fantástico. Entonces, lo primero es un proceso, ¿sí? Lo segundo, se requiere un enorme compromiso de la alta dirección, del CEO, o de los accionistas, o del dueño de la organización. Esto es fundamental, fundamental, porque esta es la cadena que arrastra el barco. Toda la organización tiene que moverse hacia esa dirección, y el activismo, que es una palabra muy bonita, el activismo empresarial para lograrlo es importante, ¿no? Y ahí es donde están los líderes, nuestros líderes. Y lo tercero, que creo que es un anhelo importante, es todo lo que te estoy mencionando impacta positivamente en el negocio, le da sostenibilidad, le da predictibilidad, ¿no? Genera vínculos entre los miembros de una organización y en toda su cadena de valor que son fuertísimos, fuertísimos. Te voy a poner un ejemplo personal porque puedo contarlo, ¿no? Más allá de aquellos ejemplos que están, por supuesto, disponibles a través del propio movimiento Capitalismo Consciente Perú. Mira.
Nosotros enfrentamos, como todas las empresas, un 2020 muy complejo, muy difícil, ¿no? Y la actividad que realizamos fue una de las actividades más golpeadas, selección. Selección de ejecutivos. Las empresas no contrataron, es más, hicieron reducciones, ¿no? Nosotros cerramos el 2020 con menos 5% de ingresos respecto al 2019. Es un número enorme para todo lo que sucedió. Y este año estamos casi duplicando la facturación del 2020. Pasamos de 14 personas a 41 personas. Hemos logrado desarrollar unos vínculos con nuestros clientes que nos reconocen como guardianes de su diversidad e inclusión, porque así es nuestro propósito, enormes. Y hemos desarrollado entre todas las partes interesadas una relación fantástica con nuestros proveedores, con la comunidad, con nuestros colaboradores, etc. Entonces, yo estoy viendo en mi propia organización, lo digo de manera genuina, con alegría, por supuesto, que haber seguido este camino, que no empezó ayer, sino empezó hace varios años, tiene resultados enormes y potentes, ¿no? Y no tenemos problemas para contratar a nadie, y generamos una magnífica relación entre todos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto funciona, es correcto, podemos hacer negocios de forma muy satisfactoria y agregarle a eso, tener la satisfacción, la tranquilidad de saber que impactamos positivamente en el mundo, que es lo que se necesita hoy en día. Hay problemas sociales en el mundo que no se resuelven solos, que los gobiernos no los resuelven, y las empresas tenemos este potencial que podemos liderar para lograr atender y resolver muchos problemas como la desigualdad, la pobreza, la falta de equidad de género, los problemas de cambio climático, por ejemplo, ¿no? Y ese es el foco que hay que prestarle atención. Ahora, una pregunta, a ver, buscar tus reacciones, ¿no? Has mencionado tres palabras claves en estos últimos minutos. Es liderazgo, inclusión y resultados. Hay una frase que leía por ahí, el líder consciente es aquel que integra lo blanco y lo negro, lo masculino y lo femenino, lo alto y lo bajo, al trabajador y al gerente. ¿Es ese líder consciente? Una primera reacción ahí, Fernando. Y por segunda, y en un segundo momento ¿es cierto que quien aplica los principios del capitalismo consciente, estos cuatro fundamentos que hemos mencionado, hace que los resultados de su compañía se multipliquen por 7? Sí. La primera pregunta, el capitalismo consciente o liderazgo consciente tiene que ver con estar presente. Tener la capacidad a partir de la humildad, ¿no? que uno tiene que tener para identificarse como una persona que tiene fallas, ¿no? A partir de ahí, poder predecir el impacto de sus actos. Y a partir de esa lectura, ¿no? De saber cómo mis palabras y mis acciones van a generar un impacto en mi entorno, en las personas, puedo elevar la calidad de ellas, ¿no? Entonces, el liderazgo consciente es estar presente. Estar presente es vivir el momento a partir de esta suerte de accountability de todo lo que yo hago y por ello mejorar mis decisiones. Bien, eso es una manera de leer el liderazgo consciente y que por supuesto genera una mayor productividad indiscutiblemente. Bien, la segunda pregunta que me hacías, el capitalismo consciente no deja los elementos naturales de una organización que tiene que ser competitiva, tiene que tener un buen plan de negocios, una estructura adecuada, buenas prácticas. Lo que hace es agregarle estos elementos conscientes para que a esa efectividad organizacional de negocios se le sumen estos elementos relacionados a las personas, poner a las personas en el centro de la organización y buscar que todos se vean beneficiados de manera justa, que todos ganemos, ¿no? Y dentro de ese ganar, por supuesto, la organización tiene que ganar también. Entonces, no es solo que el capitalismo consciente de la filosofía te va a llevar a incrementar tu rentabilidad. Esto tiene que ir acompañado de management, de gestión, sin ninguna duda. Pero los dos elementos sí te hacen muy potente. Un buen resumen de esta conversación, Fernando, podría ser se puede ser rentable, se puede ser sostenible, se puede ser
inclusivo, y se puede generar con estos resultados un movimiento en la colectividad. Sí, yo le agregaría ahí se puede más. Se puede ser feliz, Carlos. Se puede ser feliz y contagiar esa felicidad y ese entusiasmo en las personas que tocan a tu organización. Y eso es lo fundamental, ¿no? Eso, ser más solidarios, tener estos elementos de humanizar, ¿no? Recuperar eso que en el tiempo se fue de alguna manera desviando un poco, ¿no? Y esos son los fundamentos del libre mercado. El libre mercado genera valor, genera beneficios, genera felicidad. Y lo que busca el capitalismo consciente es eso, ¿no? Y ahí dejo un pequeño mensaje. Esto está ocurriendo. A mí me toca, por las actividades profesionales que realizo, y estar también dentro de otras iniciativas como L+1, por ejemplo, ver que el movimiento crece cada día hay una organización o una persona más que está interesada en conocer acerca de estos fundamentos y está dando los primeros pasos para movilizarse en esa dirección, en la dirección en las cuales las empresas podamos generar un valor económico, social y ambiental, ¿no? Entonces, esto es un mensaje alentador para el país. Yo lo veo con mucho entusiasmo, creo que cada día que pase, y espacios como este, por ejemplo, donde podemos tocar temas tan importantes, trascendentales, van a ayudar a que esto funcione. Los estándares para hacer negocio han cambiado en el mundo, han cambiado. El mindset, la forma en que el mercado mide a las organizaciones, ¿no? Ha cambiado. Los atributos para la compra de bienes y servicios han cambiado. Entonces, las organizaciones tenemos que responder a esta transformación que es global, no es local. Muchas gracias, Fernando. Hemos estado con Fernando González, el CEO de Big Bang Group, y ya saben ustedes, podemos hablar de fundamentos, de principios, pero en tiempos de pandemia, capitalismo consciente para ser feliz, nos dice Fernando. Cuídense mucho y gracias por estar con nosotros en Centro Un Poco.